¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video número 11 del curso de desarrollo de aplicaciones móviles en Android. En este video vamos a explicar una parte muy básica de cómo podemos crear elementos en nuestra interfaz de usuario. ¿De acuerdo? Va a ser bastante sencillo a decir verdad, pero como este curso es desde cero, pues vamos a hacer tantos videos como sean necesarios para llegar a este nivel avanzado. Entonces, en la clase pasada nos quedamos probando los estados, los diferentes estados por los que las actividades van a pasar cuando se estén ejecutando, ¿no? Cuando estén en una pausa, cuando hayan sido detenidas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cómo es la parte de la interfaz de usuario. Para eso yo voy a crear un nuevo proyecto, voy a irme aquí en File, New Project. Entonces la idea es que cree un proyecto nuevamente de cero. Voy a poner new, my new app, ¿de acuerdo? Mi nueva aplicación. Voy a dejar los valores que ya está aquí, que nuestro dominio de compañía ya está como de texto, así que no hay problema. Voy a poner next. Como ya habíamos comentado, es necesario que de repente usemos una API que no esté muy lejana de todos los que tenemos, ¿no? Celulares, por ejemplo, 4.1 puede ser, ¿no? Una 4.1, 4.0, bueno, la idea es que la mayor parte de celulares sean compatibles con este programa que estamos desarrollando. Voy a elegir una actividad vacía, ¿de acuerdo? Una actividad vacía y voy a darle next. Voy a dejar la actividad principal como main activity y voy a darle finalizar. Se va a abrir otro programa, este se va a quedar cargado, pero vamos a cerrarlo. Entonces vamos a esperarnos un segundito. Bien, entonces ya se ha creado nuestro nuevo proyecto para probar la creación de elementos básicos, ¿no? En una interfaz de usuario, ¿de acuerdo? Entonces vamos a irnos a nuestro layout principal, que llega a ser este de aquí. Y en la parte de diseño pues vemos que luego de la renderización simplemente tiene un cuadrito de texto y nada más, ¿de acuerdo? Entonces es bastante básico a decir verdad. Voy a borrar esto para crear un elemento desde cero, porque la idea es que ustedes aprendan desde lo más básico hasta lo más avanzado. Por ejemplo, podría jalar un large text, ¿de acuerdo? Que representa un texto, eh, a un texto, una etiqueta nada más. Digamos que aquí esta es la parte de las propiedades de este texto. Yo voy a poner la palabra, ¿dónde está dónde está su propiedad text? Vamos a cambiarla por, digamos, no sé, login, ¿de acuerdo? Vamos a simular un login, por ejemplo, ¿no? Entonces en este login va a haber dos cajitas de texto, que va a ser una para de repente el email, ¿no? Y entonces jalo la cajita de email, y otra para un password puede ser, así que jalo la cajita para password. Y es básicamente eso, ¿no? De repente, para que el usuario pueda entrar correctamente al programa, pues vamos a simular que vamos a tener un botón. Aquí tenemos un botón y lo ponemos en el medio también, ¿no? A este botón de repente podemos ponerle un texto. eh, ¿Dónde está su propiedad text? Vamos a ver su propiedad text. Esto está aquí. No sé, pues login, ¿no? Y ya está. Entonces, digamos que ese es básicamente cómo es que podríamos diseñar una interfaz súper sencilla, arrastrando nada más los controles desde la paleta de los botones, de los controles, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos ver aquí? Ese es, digamos, de la parte gráfica, ¿no? Pero nosotros también sabemos que en el fondo se ha generado un texto en XML que está aquí, ¿de acuerdo? Pues la idea es que nosotros, bueno, la idea es que nosotros lo creemos en XML porque es un tanto más eficiente, y lo vamos a ver más adelante. Otra cosa que podríamos hacer sería, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, fíjense que cuando yo le doy clic a ese botón, se aparece este foquito, ¿no? Que dice que debería usar, ¿no? Es como una especie de warning, donde nos dice que este botón está con un texto que dice login, ciertamente, pero debería usar un string, ¿no? Debería usar un string, que es básicamente un recurso. Como dijimos en videos pasados, Android trabaja con recursos más que con valores. Simplemente, digamos, aquí el valor de texto es login, ¿no? Pero este login debería ser una variable, a decir verdad, ¿ya? O sea, debería ser un string, una cadena, un recurso. Entonces, por ejemplo, vamos a crear este recurso, vamos a crearlo como eh, vamos a crearlo como el botón login, ¿de acuerdo? Botón login, voy a ponerlo aquí. Entonces, fíjense que ya no está este warning, esta advertencia ya no se encuentra aquí.
porque ya lo hemos creado, ya hemos creado ese string como si fuera un recurso. ¿Y dónde vamos a darnos cuenta de eso? Aquí en la carpeta values, donde dice strings, ¿de acuerdo? Fíjense que aquí, voy a abrir esto. Fíjense que aquí se ha creado un nuevo string que se llama button login, y el valor es login. ¿De acuerdo? Entonces, así en mi actividad principal, aquí en mi layout, pues ya tenemos el texto, pero el texto no es como tal, sino es como que estaría tomando una variable, ¿no? Que debería estar aquí. Fíjense que aquí dice eh, texto, perdón, dice botón login, ¿no? En el texto. ¿De acuerdo? Que llega a ser un recurso. ¿Por qué recursos? Pues una de las muchas cosas, una de los muchos motivos, mejor dicho, por los que se usan recursos es porque es probable que, digamos, imagínense que el título de la aplicación se llame My New App en este caso, ¿no? Y este título de la aplicación vayamos a utilizarlo en otras pantallas, en otras actividades o finalmente en algunos botones, qué sé yo. Entonces es muy probable que de repente el texto que coloquemos en el botón, que habíamos colocado en, en el título, pues cambia aunque sea en una mayúscula, en una minúscula, entonces no es conveniente, ¿no? Entonces Android dice, no, mejor lo vamos a manejar como variables. Así, si yo en un botón hago referencia a la misma variable que contiene el nombre de mi aplicación, por ejemplo, entonces estaría súper sencillo. De acuerdo, es una de las muchas cosas por las que podemos crear y deberíamos crear como recursos estos valores estilos. ¿De acuerdo? Otro tema que podemos ver aquí podría ser, por ejemplo, cómo podemos personalizar el tamaño desde nuestro XML de estas cajitas de texto, por ejemplo. Voy a ir aquí al XML, ¿no? Por ejemplo, aquí en el edit text, que es por ejemplo, este es el correo, me parece. Ahí está, del correo. Podríamos darle un tamaño, ¿no? Podríamos darle un tamaño. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a dar el tamaño. Vamos a poner Android. Por ejemplo, un ancho. Le vamos a dar un ancho de, no sé. A lo que quería llegar es que ustedes normalmente les dan un tamaño, o bueno, que todos nosotros lo conocemos todo en px, ¿no? Que básicamente llegan a ser los píxeles. Pero no es muy eficiente porque ustedes saben que cuando nosotros desarrollamos aplicaciones, podemos desarrollar aplicaciones para dispositivos pequeños, más grandes, ¿no? Entonces, si píxeles es una medida única, entonces si es que lo hacemos con una cantidad de píxeles, esa cantidad de píxeles va a ser en todas las pantallas. Entonces, si la pantalla es muy grande, pues se va a ver muy pequeño el control, y si la pantalla es muy pequeña, el control se va a ver grande, ¿no? Entonces es mejor trabajar con DPs, que son Density Pixeles. Más o menos, los density píxeles más o menos son así. Digamos, cuando nosotros tenemos un tamaño de una pantalla, ahí está nuestra pantalla, y tenemos un alto por un ancho, ¿no? Y más que el alto por el ancho, nos interesa saber de qué resolución es esta pantalla. Y la mayoría de las pantallas es de 1920, que son Full HD, digamos. O bueno, las buenas pantallas, ¿no? Por 1080 píxeles, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen PX, ¿ya? Ya está. Ahora, ¿cómo vamos a calcular los DPs? Por ejemplo, de aquí a aquí, ustedes saben que cuando nosotros nos compramos un televisor o una pantalla y medimos de cuántas pulgadas es, las pulgadas no es ni a lo vertical ni a lo horizontal, sino es de esta forma diagonal. Y aquí, por ejemplo, nos da, no sé, esta es me dejo, no sé, si es una tele, por ejemplo, es de 46 pulgadas. De 46 pulgadas. Entonces, el valor de los DPI, ¿cuánto es la fórmula para calcular los DPI o los density píxeles? Nosotros vamos a multiplicar 1920 por 1080, que sería la cantidad total de píxeles que tiene en el área en total, que llegaría a ser un número recontra grande, ¿no? Vamos a ver rayos, lo valoré. Vamos a ver esa fórmula, ¿ya? No, 1920 por 1080, que es 207.000, ¿no? 2 millones. Ese valor se divide entre la cantidad, digamos, de pulgadas que tiene nuestro dispositivo, por ejemplo, 46 pulgadas. Entonces hay 45.000 píxeles en cada pulgada. En cada pulgada en la pantalla hay 45.000 píxeles. Entonces la idea de utilizar estos DPs es que cuando nosotros usamos density píxeles, pues ya se hace ese cálculo automático de nuestra pantalla y ya los tamaños guardan relación con el tamaño de la pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, así, si dejamos en 35, así es 35, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más grande, por ejemplo, 300. Y ahí está, digamos, el tamaño. Bueno, no, está interrumpiendo aquí el login. Vamos a dejarlo aquí. Pero ahí están, digamos, los 300. ¿No? Y si copiamos la misma característica para nuestro otro Android text, ¿no? Nuestro otro, perdón, edit text, pues ambos van a ser del mismo tamaño, ¿no?
Entonces, ese es, digamos, otro tema que quería tocar aquí con, por ejemplo, los DPs, ¿no? Entonces, y finalmente ya está nuestro, nuestro layout de login, ¿no? Que llegaría a ser eh, súper básico, ¿no? Un login común, ¿no? Para cualquier aplicación. Entonces, vamos a dejar este video ahí. Hemos aprendido más o menos a cómo arrastrar botones, ¿no? A cómo tomar los textos, cómo cambiar el tamaño y cosas por el estilo. En todo caso, el siguiente video, pues vamos a ver el tema de creación de, igual, de controles, pero desde Java. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente video, chicos. Chau.